Buenas tardes, queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos. Estamos nuevamente reunidos aquí en nuestra reunión de salud, de buena salud, para aprender más acerca de los consejos que el Señor nos ha dejado para que podamos vivir mejor, no solamente en la parte física, sino que también en la parte espiritual, ¿cierto? Mis hermanos, antes de comenzar, vamos a tener una oración. Les invito a que podamos inclinar el rostro de forma reverente. Oremos, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, porque usted pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí para aprender más de su palabra, mi Señor, y los consejos que te ha dejado para nuestro bienestar físico y espiritual, mi Señor. Le queremos suplicar que su Santo Espíritu sea nuestro guía, que nos acompañe, tocando nuestro corazón, abriendo nuestras mentes, mi Señor, para recibir la palabra que usted desea darnos, mi Señor. Le rogamos por aquellas personas que vienen en camino ya, mi Señor, que ya van a conectar, por los que estamos aquí, para que usted siga quedándose con nosotros, mi Señor. Bendiga también a nuestro hermano Nox, quien tendrá el privilegio, mi Señor, y también por el tema que tendremos contribución de él, para que todos nos veamos beneficiados, mi Señor, también. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanitos, ya hemos avanzado más allá de la mitad del libro, vamos en la página 300 y algo ya, ¿cierto? De un libro de 400 páginas, que es este Consejo sobre el régimen alimenticio. Hemos avanzado bastante, hemos tocado temas que son bastante duros de repente para nosotros, los que estamos recién empezando a hacer un cambio, pero el Señor va allí tocando los corazones y vamos haciendo pequeños cambios. ¿Ah? Hay algunos hermanos que llevan más tiempo y que nos dan algunos consejos y bueno, eh, queremos rogar al Señor para que Él nos ayude en todo esto que queremos hacer, que Él vea nuestro corazón, nuestra disposición también. Mis hermanos, bueno, vamos a estar con el tema de los huevitos, hermano Enoch, ¿cierto? Pero después vamos a tener otro tema importante a cargo de nuestra hermana María José Mel. Ella participa en el canal espiritual, en el canal Nuevo Tiempo, también dando consejos de salud. Y hoy vamos a tomar un tema de ella, ¿cierto? Para compartirlo aquí entre los hermanitos, ¿sí? Así que bien, vamos a empezar con la primera parte, que es el repaso de este libro maravilloso, Consejos sobre el régimen alimenticio. Hermano Nock, bienvenido, la pantalla y el micrófono son suyos. Muchas gracias, querida hermana Mónica. Muy buenas noches a todos los presentes. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí se ve? Hola, Está hola. bien, hermano, correcto. Excelente, muy bien. Bien, vamos entonces, como dice nuestra hermana Mónica, vamos a ir avanzando. Y claro, hoy día nos toca hablar acerca de los huevitos. ¿A quién nos ha comido un rico huevito cocido, no es cierto? Yo creo que todos hemos degustado este rico alimento. Bueno, estamos en la sección 21, el capítulo 24, y el texto también está en 1 Corintios 10:31 y dice así: En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, y el título es El uso de los huevos llegará a ser cada vez más inseguro. Em, yo creo que aquí es algo de lógica, ¿no? Es algo lógico, ya que de hecho, al ver en nuestras vidas o en nuestras enfermedades o en las enfermedades de otros, vemos que a través de la alimentación se han ido enfermando nuestros cuerpos y se han ido debilitando nuestro sistema inmunológico y así. Y esto tiene un sentido lógico, ¿no? Si uno
come algo que no está bien, que no está saludable, no está eh, bueno, uno se va a enfermar por lógica. Entonces, esto nuestra hermana Elena ya lo preveía, bueno, en este caso el Señor le daba esta información, ¿no? Esta información de lo alto, el Señor iluminaba su mente y nos daba estos mensajes justamente para este tiempo, para que nosotros podamos tomar precaución. El ítem 625 hace alusión justamente también a cómo utilizar estos alimentos. Y dice así, los que viven en regiones pobres o poco desarrolladas, donde escasean las frutas y las oleaginosas, no deben sentirse obligados a eliminar de su régimen dietético la leche y los huevos. Verdad es que las personas algo corpulentas y las agitadas por pasiones fuertes deben evitar el uso de alimentos estimulantes, especialmente las familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales deben proscribirse los huevos. Por lo contrario, no deben suprimir completamente la leche ni los huevos las personas cuyos órganos productores de sangre son débiles, particularmente si no pueden conseguir otros alimentos que suplan los elementos necesarios. Deben tener mucho cuidado, sin embargo, de obtener la leche de vacas sanas y los huevos de aves igualmente sanas. Esto es, bien alimentadas y cuidadas. Los huevos deben cocerse en la forma que los haga más digeribles. Miren, como les decía en un inicio, esto tiene algo que ver con la lógica, ¿no? Esto es de algo de eh, sentido común. Si nosotros vemos que la leche o los huevitos que estamos consumiendo son, qué sé yo, de un criadero, de una granja o nosotros mismos los estamos alimentando con buenos alimentos, ¿no? Sin químicos, sin pesticidas, sin nada de estas cosas que a la larga dañan. Entonces el alimento que vayamos a consumir no va a ser dañino, ¿no? No va a causarnos mayor enfermedad, pero por lo general no es esa la regla general. Entonces tenemos que tener o tomar precaución en cuanto al consumo de estos alimentos que sí son buenos para poder de alguna manera suplementar, en este caso la proteína, ¿no es cierto?, que necesitamos nosotros consumir, pero con mucho cuidado. En ese entonces ya la sierva del Señor nos decía, ¿no?, que tenemos que tener cuidado de que si estos alimentos sabemos su procedencia, están sanas los animales, y están sanas las aves, es posible poder consumirlo, pero también tomar precaución porque estos alimentos, al igual que la carne, ¿no es cierto?, proveen al hombre de algo bien especial, ¿no? Que tiene que ver con la sensualidad y las pasiones fuertes, ¿no? Que de alguna manera exacerban en el ser humano el haber consumido de estos alimentos. Entonces, por eso mismo uno tiene que tener el cuidado, la precaución. Bueno, si alguien quiere también opinar, sería buenísimo. Sería bueno compartir opiniones. Vamos a ir avanzando, disculpen. Entonces, dice también, y terminando este texto, la reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelven más peligrosos. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar a la gente por doquier a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. Ministerio de Curación 246 y 247 de 1905. Esto es un lindo consejo, un consejo que a veces es difícil de poder asimilarlo o ponerlo en práctica porque es complejo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que vamos a reemplazar o cómo es que voy a poder alimentarme bien si no puedo tener en mi mesa los huevos o la leche y poder sustituirlos? ¿Cómo lo puedo hacer?
Y ahí yo por lo menos me abrazo a unas promesas, ¿no? Del Señor que dice que el Señor proveerá la sabiduría de lo alto. Y bueno, si uno no tiene ese medio, ese recurso como para poder, por ejemplo, tener gallinitas en un corral, alimentarlas o tener una vaquita, a veces uno se arriesga, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí pasamos por esto, por esta prueba de poder hacer estos cambios que son racionales, en ninguna medida son impositivos, nadie nos está obligando, pero sí nos están aconsejando, nos están dando un consejo que es justamente para prevenir nuestras enfermedades o prevenir alguna situación que si nosotros pudiéramos hacerlo en tiempo, podríamos evitar algunas cosas. Bueno, si alguien tiene algún comentario, por favor, porque son pocas láminas, así que es bueno si podamos también compartir alguna experiencia. A lo mejor alguien tiene una forma de, por ejemplo, no sé si alguien quisiera a lo mejor cambiar los huevos eh, para hacer a lo mejor alguna tortilla, alguna torreja, como dicen en Perú, ¿no? Para aglutinar en este caso la torrejita es necesario un huevito, ¿no? Si no, no se aglutina, no queda esponjosito, ni queda en la forma de tortilla. Entonces uno dice, ¿cómo entonces puedo hacer una tortilla, una torrejita? Entonces la solución el Señor también la provee, es fácil a través de una semillita, que yo creo que es posible conseguirla en todas partes, a través de la linaza, es posible hacer un mucílago. Y ese mucílago, que es muy parecido a la clarita de huevo, se puede mezclar con la harinita y las verduritas y así ponerla en el horno, ¿no es cierto? Y hacer las tortillas son tan ricas. Es solamente como un pequeño tips. Ítem 626. La leche, los huevos y la mantequilla no deben clasificarse con la carne. En algunos casos, el uso de huevos es beneficioso. No ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar completamente el consumo de leche y huevos. Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal germinará bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Descarte nuestro pueblo todas las recetas malsanas. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 138 y 139. Bueno, aquí dentro de todo este texto yo me abrazo del último párrafo. Yo creo que todos deberíamos tener esta misma eh, tener esta misma promesa en nuestros corazones. Dice que Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Descarte, dice nuestro pueblo, todas las recetas que no son saludables o son malsanas para nosotros. Qué bonito, ¿verdad? El Señor hace provisión para su pueblo. El Señor hace provisión para sus hijos, pero hay una podremos decir, una fórmula, ¿no? Esto no es tampoco obligado, esto no es tampoco de hoy a mañana, sino dice acá que sea progresivo, que este cambio de hábitos se haga de forma racional y que también se enseñe a los que no saben o que los que saben más, aprendamos también de ellos a preparar estos alimentos de modo que podamos también ponerlos en nuestra mesa y compartirlos con la familia. Si alguien tiene alguna consulta o quisiera expresar su comentario, por favor, bienvenido a ser. Seguimos también en este subtítulo que dicen que es excitante para los niños. Ítem 627. Usted debe enseñar a sus hijos, dice la sierva del Señor aquí, debe instruirlos acerca de cómo rehuir los vicios y las corrupciones de este siglo. En lugar de esto, muchos están estudiando
cómo conseguir algo bueno para comer. Usted coloca sobre su mesa mantequilla, huevos y carne, y sus hijos participan de ellos. Son alimentados precisamente con las cosas que excitarán sus pasiones animales, y entonces usted viene a las reuniones para pedir a Dios que bendiga y salve a sus hijos. ¿Cuán alto suben sus oraciones? Usted tiene una obra que hacer primero. Cuando haya hecho en favor de sus hijos todo lo que Dios dejó para que usted hiciera, entonces usted puede con confianza reclamar la ayuda especial que Dios ha prometido darle. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 262 de 1870. He aquí un consejo también de la sierva del Señor que uno tiene que también tomarlo y con alturas de mira, ¿no es cierto? Poder hacer lo propio, porque si bien es cierto, estos mensajes no son hechos por así nomás, sino la sierva del Señor a través de la inspiración divina fue dada para nuestro tiempo, para el tiempo del fin, en el que Dios sabe, ¿no es cierto?, qué alimentos son más beneficiosos para nosotros, y en este caso hablando de nuestros pequeñitos, ¿no? ¿Qué alimentos debemos proveerles ellos? Y Dios sabe que si nosotros no hacemos caso, bueno, vamos a caer en estos problemas, estas dificultades cuando los niños vayan creciendo. No sé si alguien quiere comentar, sería bienvenida el comentario porque esta es la última lámina. Hermano Enoch, Adelante, hermana Mónica. bueno, respecto a esto de los huevos y a todos los consejos que se dan aquí, eh, hay que recalcar, hermanos, que son consejos, tal cual lo dicen, y son para que nosotros podamos meditar en ello y podamos hacer los cambios, pero no son impositivos. Nosotros no podemos ir a otras personas e imponerles nuestras ideas. Estamos aquí quienes quieren hacer un cambio, estamos aquí quienes recién estamos empezando en esto, hay gente, como dije al principio, de que lleva mucho tiempo ya con el cambio, eh, pero nosotros, en bien de esta reforma pro salud, nosotros debemos hacer, si vamos a compartir estos consejos que nos dan aquí, debemos compartirlos con amor y por lo general intentando dar soluciones también, porque usted dígame, ¿con qué reemplazo el huevo? Y bueno, estaba buscando yo algunas cosas con las que podía reemplazarlo. Por ejemplo, cuando nosotros, o cuando algunas personas hacen postres, yo la verdad es que soy mala para hacer postres, pero decían de que, por ejemplo, para reemplazar los huevos, uno podía reemplazarlos por como una papilla de puré, o sea, un puré de manzana o un puré de semillas de chía con linaza, como usted había dicho también allí. Eso para cosas dulces, porque es más bien para aglutinar, para humedecer un poco la masa, para eso. Cuando hacemos hamburguesas, la verdad es que yo no uso huevos, ¿verdad? Porque por lo general uno dice para que se compacte bien. Me gusta usar la harina de avena y eso, ponerle un poquito de agüita para humedecerlo, ¿cierto? Y eso la verdad es que me compacta bastante bien en vez del huevo. O sea, existen alternativas, hermano. Más ahora, como les decía yo, no tenemos excusa porque tenemos en Internet una cantidad de ideas que podemos ir haciendo y no necesariamente aquellas que nos vayan a hacer mal, sino que hay tantos hermanos que comparten sus recetas y podemos ir haciendo cosas buenas. La verdad es que yo compartí en el grupo, en la página de una hermana que se llama Nelly Acosta, y tiene recetas buenísimas, hermanos, acerca de mayonesas, de pan, de leche, de postres, tanta cosa. Eh, es cosa de, ¿cierto? De querer, ¿ah? Y yo sé que a veces no nos justificamos con que no tenemos los medios, pero se puede hacer de a poquitito algunos cambios. No sé, ese es mi consejo, bueno, que si vamos a compartir esto, que lo hagamos con amor, sin imponer y que bueno, que tratemos de hacerlo en la medida que podamos. Amén, amén. Sí, yo creo que esto es un consejo, como usted dice, que debemos tomar a bien y compartirlo con amor.
Es difícil, claramente, porque no es habitual, ¿no es cierto?, dejar de un día para otro todas estas cosas que estamos aprendiendo, porque es de costumbre, por ejemplo, el tema de la proteína animal, que está siempre en nuestras mesas de alguna manera. Entonces, de a poquito, paulatinamente, de forma inteligente, ¿no es cierto? Pedir al cielo también que nos dé esa sabiduría, porque ahí está la promesa, ¿no? La leímos justamente en el último párrafo, ¿no es cierto? Que Dios va a proveer a sus hijos, ¿no? Para poder hacer estos cambios de forma paulatina y gradual para poder beneficiarnos. Así que, bueno, yo creo que acá tenemos un buen desafío. Tenemos harto por buscar y por hacer en este cambio. Y el Señor va a proveer. Yo tengo la fe en que el Señor nos va a dar esa sabiduría y también va a enternecer los corazones de las personas que a lo mejor son un poquito más reticentes a este mensaje. Pero el Señor con amor siempre trata de buscar a sus hijos y este mensaje es justamente para este tiempo. Bueno, eso sería, mi querida hermana. Si alguien quisiera, no sé, último comentario, si no, podemos pasar a la siguiente parte. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, compartir alguna experiencia antes de que pasemos a la segunda parte? Bien, hoy vamos a compartir, como no tenemos un invitado presencial, vamos a compartir un video con ustedes de nuestra hermana María José Humel. Como dije en un comienzo, ella es una participante del canal espiritual, Nuevo Tiempo, espiritual le decimos acá todavía, eh, y ella siempre está hablando temas de salud muy importantes. Y hoy nos trae un tema que se llama, desayunar más y cenar menos. Nosotros, hay un dicho que dice que debemos comer como reyes, o sea, desayunar como reyes, almorzar como príncipes y en la cena, ¿cierto?, debe ser como mendigo. Aquí nuestra hermana nos va a explicar el por qué. O sea, no es algo antojadizo, es por nuestro bien también. Así que les invito, mis hermanos, a escuchar y bueno, al final participamos con nuestros comentarios. El tema desayunar más y cenar menos. Tal vez ustedes ya habían escuchado hace mucho tiempo un refrán que es muy conocido, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, pero hay por ahí un dicho que dice que es mejor desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo, ¿cierto? Tal vez hemos escuchado diferentes versiones, pero más o menos esa es la idea. Y cuando yo puse ese refrán en Google, me salió una gráfica así como ustedes la que ven aquí en pantalla, y qué interesante, que es bien ilustrativa de lo que estamos hablando. Entonces aquí lo que estamos hablando es que cuando cenamos mucho y comemos poco en el desayuno, lo que eso podría llevar, ¿cierto? Es a un aumento de peso, aunque vamos a hablar de otras cosas más. Les voy a presentar mucha información científica porque eso es lo que a mí me gusta hacer, para realmente validar la información que se comparte, que no es una opinión mía o una opinión de algún experto, sino que realmente está validado por evidencia bien sólida, ¿ok? Pero lo que vamos a hablar en esta ocasión es que realmente cómo el desayuno puede tener un impacto muy grande en nuestra salud, y mientras mejor desayuno y menos cena, no solamente más bajo podría ser nuestro peso, pero realmente mejor nuestra salud en general. Entonces, vamos a hablar esto del peso, porque tal vez a muchos les puede interesar eso, ¿cierto? Nuestro peso, qué tiene que ver el desayuno. Y sí, de verdad tiene mucho que ver. Por ejemplo, les quiero mostrar un estudio, que es un estudio de investigación clínica,
está en inglés, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos dice aquí este estudio es que hay un efecto de cuando comemos nosotros comidas, lo que ocurre es un efecto que se llama termogénesis. No sé si ustedes alcanzan a leer esta palabra aquí. La termogénesis inducida por los alimentos. Y termogénesis básicamente lo que quiere decir es la capacidad de generar calor por medio de estos procesos metabólicos. Entonces, cuando nosotros comemos, lo que ocurre es que sube la temperatura, se puede decir, pero básicamente es porque el metabolismo, ¿cierto?, está produciendo toda esta energía proveniente de los alimentos que estamos comiendo. Y resulta que la termogénesis inducida por los alimentos es claramente más alta en la mañana que por la noche, independiente de la cantidad de alimentos o de calorías que se consuman. Entonces, es decir, hay como un ritmo fisiológico que se conserva, ¿verdad?, durante la nutrición, y realmente hay un ritmo que se llama, bueno, voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero hay un ritmo que se llama el ritmo circadiano. La palabra circadiano quiere decir que tiene que ver con el ritmo del día y de la noche. Y nuestros relojes biológicos obedecen ese ritmo de día y de noche, estamos como hechos para obedecer este ritmo de cada día, ¿verdad?, de la luz, de la oscuridad, del día, de la noche. Y resulta que se encontró que cuando nosotros comemos más bien en la mañana, aumenta el metabolismo más, y que en la noche tiende a bajar el metabolismo. Entonces, cuando comemos más en la mañana, tendemos a quemar esas calorías porque aumenta el metabolismo y quemamos más esa energía. Mientras que cuando comemos mucho en la noche, no se produce ese aumento de la termogénesis, todo eso que está hablando aquí del aumento del metabolismo. El metabolismo en la noche tiende a ser más bajo, y entonces eso puede llevar más bien a una ganancia de peso, a un aumento de peso, en vez de a una pérdida de peso, como ocurre más bien cuando comemos mejor en la mañana. Saltarse el desayuno también podría tener sus consecuencias malas. Porque, por ejemplo, esta es la revista americana del Colegio de Cardiología. Entonces, aquí está hablando de los expertos en cardiología. Están hablando de lo que puede ocurrir cuando nosotros no comemos desayuno, cuando saltamos el desayuno, y eso es muy común hoy en día. Mucha gente sale muy apurada de la casa, va al trabajo, agarra un café, sale corriendo de la casa sin comer nada, y a veces esperan hasta la hora del mediodía para recién comer. Eso es común, la verdad, porque vivimos en un estilo de vida muy apurado. Pero fíjense lo que nos dice skipping breakfast, quiere decir saltarse el desayuno. Y la mortalidad por causas, enfermedades cardiovasculares. Y no solamente eso, sino que todas las causas, o sea, mortalidad en general y mortalidad específica por causas cardiovasculares. Y básicamente lo que nos dice aquí es que saltarse el desayuno estaba asociado con un aumento de riesgo de mortalidad, y específicamente mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, saltarnos el desayuno podría afectar negativamente la salud cardiovascular. Y eso es muy importante porque las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en todo el mundo. Son la razón más importante por las cuales las personas mueren. Y en muchos de esos casos son causas prevenibles, son la enfermedad cardiovascular es hasta gran parte prevenible. Entonces son muertes que tal vez no necesitarían ocurrir, ¿cierto? Porque son prevenibles. Pero hay más que eso. Fíjense ustedes que hay otro problema con saltarse el desayuno. Por ejemplo, aquí nos está hablando que comer tarde, o sea, empezar a comer más tarde y saltarse el desayuno específicamente, lo mismo que estaba diciendo el estudio anterior, saltarse el desayuno, empezar a comer más tarde, dice aquí que aumenta la acumulación de lípidos. Lípidos quiere decir grasa. Interesantemente, lo que nos dice aquí es que aumenta la acumulación de lípidos en el hígado. No sé cuántos de ustedes han escuchado esto del hígado graso, es que es una condición también que ha aumentado mucho. La incidencia del hígado graso ha aumentado mucho en estas últimas décadas, principalmente por el aumento de la obesidad
de las dietas altas en grasa, de las dietas altas en azúcar, pero fíjese también que no solamente la composición de la dieta, sino la hora a que comemos también podría afectar, porque nos dice que aumenta la acumulación de lípidos en el hígado, hepático, ¿cierto? Aquí dice, y también tejido adiposo, o sea, aumento de peso. Entonces llevaría aumento de peso y más encima acumulación de grasa en el hígado. Eso es saltarse el desayuno. Así que vemos que hay varios posibles peligros, ¿cierto?, de saltarse el desayuno. Mientras que hacer lo contrario, o sea, comer desayuno, lo que nos dice aquí es que tiene un efecto positivo. ¿Se fijan ustedes? Entonces aquí está hablando del ritmo circadiano que había mencionado anteriormente, ese ritmo del día, de la noche, de cómo nuestro cuerpo está como diseñado para que en la mañana nosotros comamos más, ¿cierto? Llevemos más a cabo más actividades porque nuestro metabolismo es más alto. Y lo que nos dice aquí específicamente es el impacto que tiene sobre el peso y las enfermedades cardiometabólicas. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que cuando nosotros comemos más temprano en el día, comer más temprano y más en armonía, ¿cierto? Más en armonía con el ritmo circadiano, eso reduce el riesgo de estas enfermedades cardiometabólicas. Cardiometabólicas, enfermedades del corazón, alta presión, por ejemplo, incluso diabetes, que es una enfermedad cardiometabólica también. Todas estas condiciones se reduce el riesgo y también ayuda a bajar de peso. No sé si alcanzan a ver aquí, weight loss, quiere decir pérdida de peso. Entonces, vemos que exactamente lo contrario de lo que habíamos visto. Y esto podría tener que ver mucho con el hecho de que se ha estudiado el efecto que tiene sobre la glucosa. En lo que estamos hablando de los ritmos circadianos, casi como un reloj biológico que está dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que controlado por el cerebro, pero que en realidad cada uno de nuestros órganos obedece este reloj biológico. Entonces, eso es lo que está hablando cuando habla de los relojes circadianos. Y básicamente lo que se ha encontrado es que la tolerancia a la glucosa también es más alta en la mañana. En otras palabras, nosotros, los alimentos que consumimos, la insulina trabaja mejor en esos alimentos, podemos reducir la glucosa mejor de la sangre, ¿cierto? Porque nuestras células absorben más ese combustible en la mañana comparado con la noche. Entonces, en la mañana la insulina trabaja mejor y nosotros podemos tolerar más entonces los alimentos, en otras palabras, no nos sube tanto el azúcar de la sangre como en la noche. Eso es muy importante porque lamentablemente estas enfermedades cardiometabólicas que acabamos de mencionar tienen mucho que ver con lo que se llama la resistencia a la insulina, que es lo que va llevando después a prediabetes y diabetes y otras enfermedades asociadas con la resistencia a la insulina. Entonces esto tiene mucho que ver. En la mañana nosotros podemos tolerar mejor los alimentos porque absorbemos más esa glucosa que en la noche. ¿Qué les parece? Entonces eso es muy importante. Ahora, fíjense este estudio que les voy a mostrar a continuación, porque aquí está hablando de comer temprano, pero también de una práctica que se llama, no sé cuántos de ustedes han escuchado, una práctica que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y esta práctica se llama ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente es una práctica de dejar de comer a ciertas horas y comer más bien a horas que ya están determinadas, ¿cierto? Entonces, pero mucha gente lo que hace es ayunar, por ejemplo, empezando en la mañana y vamos a decir, empezando en la noche y después toda la noche y terminando como a la hora de almuerzo. Entonces muchas personas continúan el ayuno de la noche hasta la hora de almuerzo saltándose el desayuno. Ese tipo de ayuno intermitente, que es el más común hoy día, porque si uno busca en Google ayuno intermitente, eso le va a salir. Le va a salir que el ayuno empieza, por decir, a las 8 o 9 de la noche, usted ayuna toda la noche, al otro día en la mañana se salta el desayuno y al mediodía empieza a comer.
Pero resulta que ese tipo de ayuno intermitente no se ha encontrado que es tan beneficioso como otro tipo de ayuno intermitente, que en inglés está aquí el término en inglés, se llama Early Time Restricted Feeding, que quiere decir alimentación restringida a horas tempranas, a horas tempranas. Entonces miren ustedes aquí el reloj lo que nos muestra. Empieza la persona a comer, esto es un estudio que se hizo, ¿verdad? Entonces, miren, observen solamente lo que nos dice este estudio. Las personas empezaron a comer a las 8 de la mañana y restringieron la alimentación a estas horas entre las 8 y las 2 de la tarde. Entonces, una alimentación restringida hasta ciertas horas del día. Y después viene un ayuno prolongado, más de lo normal, que lo normal sería, vamos a decir, 12 horas, ¿verdad? Comer de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por darles un ejemplo, aunque hay personas que comen hasta más tarde, lamentablemente, ¿cierto? Y el ayuno es más corto todavía. Pero esto es lo normal aquí en Estados Unidos. Pero a comparación de esto, cuando se prolonga el ayuno y se come temprano, entonces en vez de saltarse el desayuno, se come en la mañana, y más bien lo que uno se salta vendría siendo la cena, ¿verdad? Y se prolonga el ayuno. Y miren los beneficios que se encontró con hacer esto. La insulina se reduce porque hay menos necesidad de insulina. En otras palabras, el control de la glucosa es mucho mejor. Entonces, para personas diabéticas, esto es excelente. La sensibilidad a la insulina es mejor. La función de lo que aquí nos dice es el páncreas, básicamente, que este dibujito es el páncreas. Y las células beta, que son células beta, son las que producen insulina. Entonces, el páncreas produce más insulina, la insulina se usa mejor, entonces esto es excelente para diabéticos, pero también, miren ustedes, para bajar la presión, para bajar el estrés oxidativo, que es el estrés que se produce simplemente por a veces estando expuesto a tóxicos, pero el metabolismo mismo produce estrés oxidativo. Y lo interesante, miren, se redujo el apetito. Y esta es la parte interesante, porque ¿cómo va uno a tener menos apetito en la noche? Porque aquí nos dice apetito en la noche, en la tarde, en la noche. Evening, quiere decir las horas de la tarde, noche. ¿Cómo va a tener uno menos apetito en la noche si uno está ayunando en la noche? Como que uno debería pensaría uno que es al revés, ¿cierto? Si uno deja de comer en la noche, a uno le va a dar hambre, porque lo normal es comer en la noche. Pero después y eso es lo que ocurre al principio, déjeme decirle, al principio que empiezan a hacer este tipo de ayuno intermitente, sí les da hambre a la gente en la noche, al principio, los primeros 3, 4, 5 días tal vez. Pero después de un tiempo, lo que ocurre es exactamente lo que uno menos imaginaría, que es las personas que han seguido un ayuno intermitente no tienen hambre en la noche. Les da menos hambre en la noche que las personas que no hacen ayuno intermitente. Eso es lo interesante de este asunto del ayuno intermitente, porque miren lo que se encontró. Se encontró que lo que tiene que ver con las hormonas del apetito, las hormonas del apetito se redujeron. Entonces aumenta la oxidación de las grasas, quiere decir que se quema más grasa. Y lo que vemos aquí es que estas hormonas son hormonas del apetito. La hormona del apetito que aumenta el apetito se reduce. Entonces ustedes ven aquí la barrita más oscura. Estas son las personas que siguieron el ayuno intermitente y la barrita está más corta, quiere decir que se redujo la hormona que aumenta el apetito. Entonces la hormona que aumenta el apetito bajó. Y la hormona que estimula el apetito, o sea, que suprime el apetito, esa aumentó. Y entonces lo que vemos con este tipo de ayuno es que lo que hace es que ayuda a perder de peso y reduce el apetito. Y déjeme decirle que esto también se estudió con diabéticos. Y las personas con diabetes, que déjeme decirle, esto es completamente lo contrario que se recomienda normalmente para diabéticos. Generalmente se recomienda que coman 6 veces al día, cada 2 o 3 horas, ¿cierto? Que no les vaya a subir o bajar mucho el azúcar. Pero en este estudio se encontró que comer 2 comidas grandes y temprano
Entonces, las dos comidas más importantes serían el desayuno y el almuerzo. Es más efectivo que comer 6 comidas pequeñas, que es lo que se acostumbra normalmente, lo que se recomienda normalmente, ¿ok? Pero lo que se encontró es que fue más beneficioso comer 2 comidas importantes en el día, el desayuno y el almuerzo. Y esto lo que produjo es que hubo una reducción de peso mayor para las personas que comieron estas 2 comidas, hubo una reducción de grasa en el hígado, una reducción en los niveles de glucosa, reducción en los niveles de inflamación y un aumento en la sensibilidad a la insulina. O sea, quiere decir que la insulina trabajó mejor cuando las personas comieron más bien temprano en la mañana, buenas comidas, que comer a través de todo el día pequeñas comidas 6 veces al día, que eso se acostumbra mucho, lamentablemente. Entonces, todos estos estudios nos indican que comer desayuno es una de las mejores prácticas que podemos tener y que nos ayuda mucho a nuestra salud. Sorprendentemente, dice este estudio, y paradójicamente, porque como que va en contra de lo que nos han enseñado, ¿cierto? Este tipo de ayuno intermitente, que es comer temprano en la mañana y no comer mucho en la noche, lo que hizo es reducir las oscilaciones del hambre. Entonces, en vez de que nos dé hambre, nos baje el hambre, nos dé hambre todo el tiempo, no, sino que tenemos como un apetito más constante, que no mucha hambre tampoco, no nos da tanta hambre, sino que redujo esas oscilaciones, haciendo que los niveles de hambre sean más uniformes a lo largo del día, lo que puede reducir la ingesta excesiva de alimentos o atracones por alimentos. ¿Qué les parece? Esto es paradójico, ¿verdad? Que dice aquí paradójicamente, aquí está en inglés, miren la palabra, ellos mismos lo están diciendo, va en contra de lo que tal vez nos imaginaríamos, porque pensaríamos, si comemos menos en la noche, o definitivamente si no comemos nada en la noche, me va a dar mucha hambre, no puedo, eso es lo que yo pensaba también, no puedo, no, nunca lo podré hacer porque me da mucha hambre en la noche. Pero cuando uno lo empieza a hacer, se da cuenta, paradójicamente, que no te da hambre, te da menos hambre, se te reduce el apetito. Eso lo puedes probar tú si quieres, te lo dejo dicho para que tú lo sepas, ¿ok? Déjenme decirle que hay otro estudio que más o menos mostró lo mismo. Este es un estudio que se hizo con adventistas del séptimo día aquí en Estados Unidos. Esto viene de la Universidad de Loma Linda, donde encontraron que en la frecuencia de los alimentos y el tiempo de las comidas está asociado definitivamente con lo que se llama el índice de masa corporal, es decir, el peso, una medida de peso. Y lo que encontraron aquí, los resultados, es que cuando uno come menos frecuentemente, o sea, sin comer entre comidas, ¿cierto? Menos frecuentemente, consumir un buen desayuno y una comida más grande en la mañana, o sea, que el desayuno sea una comida sustancial, no ese pedacito de pan tostado con mantequilla y el café, no, eso no es lo que están hablando aquí, están hablando un buen desayuno, una comida realmente que nos provea suficiente energía. Una comida grande en la mañana podría ser métodos efectivos para prevenir la ganancia de peso, subir de peso a largo plazo. En otras palabras, consumir un buen desayuno es una buena técnica para reducir el peso y mantener la pérdida de peso a largo plazo, porque ese es otro de los problemas, que las personas pierden peso y lo vuelven a subir como si nada, bajan, suben, bajan, suben. Entonces esto ayuda a mantener esa pérdida de peso a largo plazo, comer desayuno y almorzar unas 5 horas después, y como dijimos, no comer muchas horas, no comer mucho entre comidas, estar picando, ¿cierto? Sino que hacer, si se puede, un ayuno, y aquí me equivoqué, dice 18 a 19 horas lo que dice aquí, me equivoqué, puse 8 2 veces. 18 a 19 horas, aquí ustedes lo ven el original, puede ser una estrategia útil y práctica. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos mucha evidencia científica, aquí también tenemos otro estudio que nos muestra que hacer este ayuno intermitente de 8 horas y de ayunar el resto del día. Vean ustedes lo que hizo. Este fue el grupo que no hizo ayuno intermitente y este es el grupo que sí hizo ayuno intermitente. Y este es el peso. Aquí ustedes ven bien clarito visualmente, ¿verdad? Cómo nosotros vemos el aumento, o sea, la pérdida de peso mucho más efectiva
haciendo esta práctica sencilla, que es más o menos, básicamente va, comer bien en la mañana, comer un buen almuerzo y cenar poco o nada, porque ya si queremos ayunar es nada, pero o cenar poco, que podría ser tal vez como una transición si queremos llegar a hacer un ayuno intermitente. Y vemos que el peso realmente baja de una manera muy considerable. Y hay otros beneficios, no solamente el bajo peso. Fíjense ustedes que esto también ayuda a la respuesta inmunológica. Nuestro sistema inmune mejora bastante con este tipo de alimentación, específicamente el ayuno intermitente dice que es una práctica saludable, dice aquí, restricción calórica en la forma del ayuno intermitente, nos dice, se ha informado en varios entornos clínicos que promueve varios beneficios para la salud, incluida la preparación, la respuesta inmunitaria, una mejor respuesta inmunitaria. Así que esto es muy beneficioso. Aquí tenemos otro estudio que nos dice básicamente lo mismo. Está hablando de la inflamación y probablemente ese es el mecanismo por lo cual ayuda a nuestro sistema inmune en que se reduce la inflamación. El ayuno intermitente mejoró definitivamente de varias maneras el sistema inmune. También, interesantemente, ayuda a la función cognitiva, o sea, en los adultos mayores especialmente, esto podría ser muy importante, porque vemos que adultos mayores a veces empiezan a perder esa función cognitiva, tal vez su cerebro ya no trabaja muy bien, empieza a haber a veces pérdida de memoria, empieza a haber un comienzo de demencia, ¿cierto? Todos esos procesos que ocurren en la edad adulta, en los adultos mayores, se podría prevenir con tal vez con un ayuno intermitente. También vemos que mejora los lípidos, entonces estamos hablando colesterol, ¿cierto? Incluso triglicéridos, podrían mejorar los niveles con estos, comer más en la mañana y menos en la noche, ¿cierto? Y tal vez así prevenir enfermedades cardiovasculares, incluso el estado de ánimo. Vemos aquí 2 estudios que nos hablan acerca precisamente del efecto que tiene en el estado de ánimo. Eso quiere decir reducir la depresión, reducir la ansiedad, siguiendo este tipo de alimentación. Así que definitivamente desayunar más y cenar menos ayuda en muchas maneras, mejora la salud de muchas maneras. Ahora, ¿qué es lo que es un ayuno, un desayuno? Desayuno, menos saludable. Bueno, yo sé que ustedes han utilizado una gráfica de un plato, les quiero mostrar algo parecido. Es el plato que yo utilizo, muy parecido, basado en los mismos principios al plato que ustedes han visto anteriormente, ¿cierto? Esto lo que nos muestra más o menos es el balance, las proporciones, se puede decir, de cada alimento, cuando uno se sienta a comer, más o menos cuánto de cada cosa, ¿cierto? En cada plato. Y vemos que lo ideal es ojalá llenar mínimo la mitad del plato que estamos comiendo con frutas o vegetales, porque esos son los que son más bajos en densidad calórica y proveen muchos micronutrientes que son vitaminas, minerales, antioxidantes. Estos son los más concentrados en ese tipo de nutrientes. Pero también tenemos los que famosos carbohidratos o almidones, ¿cierto? Pero lo importante es notar aquí que dice alto en fibra, es decir, comer suficientes granos integrales o cereales integrales, y también proteínas altas en fibra. Muchas veces pensamos en la palabra proteína e inmediatamente se nos viene pollo, pescado, ¿cierto? Carnes tal vez, pero esos alimentos no tienen fibra. Sin embargo, hay alimentos que tienen proteína y también tienen fibra, por ejemplo, las legumbres, las lentejas, por ejemplo, los garbanzos, los porotos, esos son alimentos que tienen lo que se llama la proteína vegetal, es decir, proteína y fibra. De hecho, son excelentes fuentes de fibra. Entonces, si lo podríamos pensar, tenemos 3 grupos principales, aunque también hay pequeños de otras cosas, pero los principales vendrían siendo las frutas y los vegetales, los almidones o carbohidratos, y las proteínas vegetales altas en fibra, y así más o menos nosotros nos vamos dando cuenta más o menos cómo equilibrar cada uno de estos tipos de alimentos, ¿cierto? Ahora, con respecto a los carbohidratos que comemos en la mañana, muchas veces comemos fruta, y la fruta es una excelente fuente de azúcar natural,
que no quiere decir que sea malo, porque a veces escuchamos la palabra azúcar y pensamos aún negativamente, el azúcar es mala, pero el azúcar que se encuentra en las frutas viene acompañada de fibra, viene en un paquete perfecto que Dios lo hizo, ¿cierto? Con ese paquete. La fruta es el alimento ideal. Si nosotros nos ponemos a pensar, no necesitamos echarle sal, no necesitamos echarle nada, ya tiene el sabor perfecto, ¿cierto? Para nosotros la podemos comer cruda, no necesitamos echarle ningún tipo de salsa ni nada, nada. Así nomás la sacamos del árbol y se puede comer inmediatamente, comida rápida, de la mejor clase. Y viene en un paquete perfecto que Dios lo hizo con fibra, con nutrientes, en sus proporciones correctas, ¿cierto? Y esa fibra previene que se absorba todo el azúcar que tiene la fruta. Entonces, el azúcar de la fruta no es lo mismo que el azúcar de una galleta, porque esa galleta, si es galleta típica, ¿cierto? No las galletas que tal vez hagamos en la casa saludable. Pero si yo me compro una galleta en el supermercado, viene de harina blanca, ¿cierto? Ultraprocesado, eso se absorbe muy rápido porque no hay fibra. Pero la fruta, excelente, por la fibra, los nutrientes, las vitaminas, los minerales. Lo mismo los granos que comemos en la mañana, los legumbres que comemos o los tubérculos que comemos que tienen esa fibra. Entonces eso ayuda a que esos carbohidratos provean la energía, pero de una manera moderada, no así que de repente sube el azúcar, no, sino que sube de una manera moderada, baja de una manera moderada después. Las proteínas, antes se pensaba que las carnes eran la mejor fuente de proteína de alta calidad, pero ahora lo que sabemos es que las proteínas vegetales son de mejor calidad, porque proveen esa fibra tan necesaria, proveen nutrientes que tal vez no encontramos en los alimentos de origen animal. Así que en la mañana, cuando estemos diseñando nuestro desayuno, podemos incluir algunos alimentos que tengan proteínas vegetales. Por ejemplo, tenemos no solamente legumbres, que yo en la mañana me puedo comer fácilmente un poquito de garbanzo, de lenteja o de poroto, no hay problema. También los granos integrales tienen proteína vegetal, las nueces, las semillas, las oleaginosas que se llaman, ¿cierto? También podrían proveer esta fibra y esta proteína vegetal. Y a través del día podemos incluir, también en la mañana, podríamos incluir alguna fuente de grasas no procesadas, grasas saludables, como por ejemplo semillas, nueces, ¿cierto? Este tipo de grasas no refinadas que proveen esas grasas saludables, esos ácidos grasos saludables. Específicamente cuando hablamos de ácidos grasos, a veces hablamos de ácidos grasos omega 3. Hay dos semillas que los contienen en cantidades más altas que cualquier otro alimento, que son la linaza y la chía. Las tenemos que moler para absorberle esos ácidos grasos omega 3, pero fácilmente lo podemos agregar en la mañana, ¿cierto? Un buen desayuno con una avena, por ejemplo. Quiero mostrarles, de hecho, un par de fotografías de un buen desayuno, de cómo se vería tal vez un buen desayuno, por darles un ejemplo solamente. Ustedes tal vez pueden diseñar desayunos igual o mejores todavía, pero este es uno de mis favoritos. Este es lo que ya le llamo la ensalada de fruta con quinoa. Me encanta la quinoa a propósito, uno de mis cereales favoritos. Entonces, quinoa cocida, y tiene fruta picada, ¿cierto? Y tiene una crema que yo hago de tofu. Tofu es como un queso de soya que se hace en la casa o se compra ya hecho. Y lo que yo hago es que lo pongo en la licuadora, le pongo un poco de stevia, o se puede poner un poquito de miel de abejas, por ejemplo, para darle un poquito de sabor dulce, pero no mucho, se necesita un poquito. Y se bate eso y queda como una cremita, parece como un yogur. También se puede usar yogur vegetal, hay yogur de soya, de almendra, de muchas cosas. Se puede hacer en casa, ¿cierto? Una cremita como yogur vegetal. Y se le echa eso con la fruta de coco, no sé si ustedes se dan cuenta, y el coco rallado, obviamente la frutilla aquí para decoración. Se le puede echar un poquito de nueces picadas también. Y eso sería un buen desayuno balanceado, equilibrado, ¿cierto? Con las proteínas que vienen del tofu en este caso, pero también tenemos los carbohidratos que vienen de la quinoa, por propósito la quinoa también tiene proteína, así que no habría problema. Y tenemos la fruta y tenemos un equilibrio entonces entre los nutrientes. Quiero mostrarles otro desayuno equilibrado. Aquí tenemos avena con un poquito de chía, ¿cierto? Fruta, como ustedes ven aquí, estas almendritas que tenemos aquí, plátano que también es fruta. Entonces tenemos aquí unas 2 cucharadas de yogur vegetal,
yogur de soya, entonces vemos que tenemos una buen balance, ¿cierto?, de las proteínas vegetales que vienen de las almendras, de la cremita de soya, de la chía, y tenemos la avena, tenemos las frutas, es equilibrado. Y eso es lo que necesitamos, un equilibrio y un buen desayuno que provea buenas cantidades de carbohidratos para que nos den energía en la mañana, que es cuando más somos sensibles a la insulina utilizaria del resto del día, después un almuerzo al mediodía que nos dé suficiente energía para continuar hasta el final del día, ¿cierto? Pero en la noche ya no necesitamos tanta energía. La energía, realmente nuestro metabolismo es más bajo, así que necesitamos muy poquita energía en la noche. Una buena cena tal vez sería una ensalada, un caldito de verduras, una fruta tal vez incluso, y los que quieran tratar de hacer este ayuno intermitente, mejor todavía. Así que los quiero dejar con una invitación, si a ustedes les interesa, porque mi página web es saludparahoy.com. Entonces, si a ustedes les interesa ver, por ejemplo, cómo hacer un ayuno intermitente, tengo en mi página web un desafío de 10 días, por si ustedes lo quieren bajar, lo quieren descargar, el desafío de Daniel le llamo yo, y ahí viene un menú de 10 días, que van con 3 comidas porque la mayoría de la gente no está acostumbrada a hacer el ayuno intermitente. Pero viene una sección de cómo hacer ayuno intermitente, y eso ayuda a bajar de peso, ¿cierto? Entonces viene una sección de cómo nosotros podemos, si quieren seguir sus propias recetas, viene una pauta de cómo adaptar las recetas a una dieta basada en plantas, ¿cierto? Siguiendo las pautas para adaptar nuestras recetas, que tal vez no son tan saludables, para hacerlas más saludables. Y también intermitente para los que estuvieran interesados. Entonces, cómo comer más bien en la mañana, dejar de comer en la noche, comer una cena liviana o no comer en la noche, si es que uno desea hacer eso. Y por último, les quiero dar mis redes sociales para los que quieran ver. Tengo algunos videos en YouTube, página de Facebook donde estoy poniendo de vez en cuando información, y en Instagram. Oh, qué buen tema, mis hermanos. Mucha información, pero nada imposible de hacer. Yo espero que hayan disfrutado este tema, que de todas maneras yo lo voy a compartir en el grupo y ojalá que podamos hacerlo, podamos hacer este ayuno. Y bueno, y si no podemos hacer el ayuno, mis hermanos, por lo menos que podamos ver esto de cenar, o sea, de desayunar mejor, como decía ella, desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos, ¿cierto? Para que podamos ir mejorando nuestra salud. Hermanos, el Señor cuando hizo todo, Él no hizo cápsulas ni medicina así, jarabe, no. Él nos dejó la naturaleza a nuestra disposición y está ahí, está en nuestra mano y debemos utilizarlo. Y también pone personas en nuestro camino, como es el caso de esta hermana que presentamos hace un momento, que nos dan estos consejos y que nos enseñan cómo podemos ir haciendo el cambio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder hacerlo. Yo creo, al menos yo quedé bastante entusiasmada, espero que ustedes también. Vamos a ir finalizando, mis hermanos, agradecemos su presencia aquí y bueno, le vamos a pedir a nuestro hermano Enoch, hermanito Enoch, por favor, si es que nos puede despedir con una oración. Adelante, hermana, no se preocupe. Oremos. Amoroso Señor y Padre, gracias le damos porque nos da, Señor, estos lindos mensajes, nos ayuda, nos anima, Señor, a poder hacer estos cambios para nuestro bien. Agradecemos, Señor, también por este mensaje que hemos aprendido acerca del ayuno, Señor, qué importante es el ayuno para nuestra salud. Y también, Señor, hemos aprendido varios mensajes, Señor, que nos van a ayudar en nuestra
en nuestra salud, para poder, Señor, ir cada día mejorando o sanándonos también si en alguna medida, Señor, estamos enfermos. Pido una bendición por los presentes, de igual manera por quienes van a ver este video, Señor, puedas también poner en sus corazones el ánimo, Señor, el valor, la fuerza, la entereza y también, Señor, todas las bendiciones de lo alto para que puedan ellos también participar de estas lindas bendiciones. Acompáñanos en esta noche de descanso. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.